Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí un año más. La entrega de premios y de la carrera del Cierro Los Pinos. Bueno, vamos a empezar a repartir los trofeos por la clase 3, que el ganador fue de la escudería RJ Motor Sport, Michael García. Michael García, por favor, corre en coche, viene corriendo por Prado, lo de este hombre es todo correr. Entrega el premio Carlos Márquez, presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo. Un fuerte aplauso para este bravo piloto de aquí. Lo de continuo. Cuánto amor veo yo en este podio. Bueno, vamos por la clase 4 de la escudería Tineo Autoclub, José María González. A ver, José María. ¿Alguien que conozca a José María, que suba su nombre por aquí? No tiene amigos José María por aquí, ¿eh? Vaya. Bueno, pero se lo guardamos, ¿eh? No penséis que nos lo quedamos. Bueno, de la clase 5, piloto de la tierra, de la escudería Llanera Racing, Igor Prieto. Venga. Entrega el premio a Alfredo, concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Llanera. Un fuerte aplauso. Vamos ahora con la clase 6 de la escudería Orbayu Competición, David Rodríguez. Entrega el premio a Alejandro, presidente de la comisión de festejos. Y ahora nos vamos por la clase 7 de la escudería Navarraci, Borja González. Bueno, vamos ahora con otros trofeos de la categoría 1 a los 5 primeros clasificados. Vamos a empezar por el último y no menos importante, de la escudería Llanera Racing, a ver si os suena, Igor Prieto. Entrega el premio a Alfredo. No fue fallo mío, fue de Irene, ¿eh? Que se confundió Irene. Yo no tuve nada que ver. Ahora sí. Entrega el premio a Alfredo, no marches, quédate por aquí. Quédate por aquí. Ahora vamos con el cuarto clasificado de escudería Llanera Racing, Luis Areces. Entrega el premio a Alejandro. ¡Que se nos casa, Luisín! ¡Que se nos casa!
Todavía estás a tiempo, Luis, ¿eh? Tercer clasificado de la escudería La Felguera Motor Club, Diego Sánchez. Se lo entrega a Carlos Márquez, presidente de la federación. Ahora, segundo clasificado de la escudería Orballo Competición, David Rodríguez. Otra vez por aquí. Y primer clasificado de la escudería Tinauto Club, que antes no estaba, vamos a ver si está ahora, José María González. ¿Alguien en representación de José María? Vale, bueno, pues vamos ahí. Este es el podium de los 5 primeros de la categoría 1 del 14 Cierro Los Pinos. Fuerte aplauso. Espera ahí, vamos a hacer una foto corporativa para salir en el periódico. ¿Vais a salir en el periódico? Bueno, ahora vamos a ir con la categoría 2. Vamos a empezar también por el quinto clasificado. En este caso ha sido de la escudería Langreo Motor Club, Juan Manuel García. Por aquí Juan Manuel, aparte de yo, no está. Bueno, cuarto clasificado. Espero. Ahora sí podéis aplaudir, que ya lo tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar con el cuarto clasificado de la escudería EDA Competición, Juan Carlos González. Cuarto clasificado en la escudería EDA Competición, Juan Carlos González. Ahí, muy bien, así me gusta, vaya rapidez. Tercer clasificado de la escudería Llanera Racing, José Luis Pires. Bueno, vamos por el segundo clasificado de la escudería RJ Motorsport, Félix Iglesias. Félix. Bueno, ¿no?
tenemos a Félix por aquí. Bueno, pues vamos con el primer clasificado de la categoría 2 de la escudería Nava Racing, Borja González. Bueno, ahora vamos a dar un premio al piloto más rápido de la escudería Llanera Racing, que esta vez fue José Luis Pires. José Luis, escudería Llanera Racing, el más veloz de Llanera. Bueno, aquí nos llega otro piloto, corrió mucho pero caminar poco, ¿eh? Bueno, es el segundo clasificado de la categoría 2, piloto de casa, corrió mancao. Fuerte aplauso para Félix. Oh, qué bonito. Bueno, pues con esto damos finalizado la entrega de premios, la clausura de la prueba, y quería deciros una cosa, que unas personas no pudieron estar aquí, pero nosotros sabemos que estuvieron viendo la carrera y la estuvieron siguiendo desde el primer minuto. O sea que por esa gente un fuerte aplauso les pido, ¿eh? Bueno, y el año que viene, más. Ahora a disfrutar de la fiesta.